Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestra emisión hoy lunes 11 de mayo. Un abrazo especialísimo para ustedes y todavía, claro todavía, todos los días, a cada rato. Feliz día mamá, feliz día de las madres, no solamente ayer domingo. Ayer fue un día en medio de todos, pero los días de las mamás son siempre. Ayer homenajes, invitaciones, regalos, lágrimas, abrazos y hoy, bueno mamá, a ver, póngase el delantal y hágale pues porque su día fue ayer, hoy, hágale pues a la cocina y a lavar. No, por favor. La mamá debe ser lo más lindo, lo más santo y pido al Señor que bendiga e ilumine a las mamás, que Dios las premie por ese gran trabajo tan hermoso, a veces tan desagradecido por nosotros los hijos, como es el regalo de la maternidad, el regalo de la crianza. Bueno, que Dios bendiga y santifique a las mamás. Nosotros a los pies del Divino Maestro seguimos nuestro caminar diario, esta vez hacia la ascensión del Señor, hacia Pentecostés. Sexta semana de Pascua, bienvenidos. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Verdadero y eterno Dios, uno y trino, alabado seas por darnos el regalo de la vida, por regalarnos el domingo, el día de ayer, por tu triunfante resurrección, por el regalo de tu palabra, por el don de la mamá, el regalo de la vida. Gracias Señor, llévanos siempre de la mano por tus caminos hermosos y acompáñanos siempre, sé nuestro guía, sé nuestro amparo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias Señor, abre nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos ilumine en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos comenzando el capítulo número 13. Dios trino de amor. Estamos a los pies del Maestro. Capítulo número 13. Tomen libreta de apuntes, tomen la Sagrada Escritura, que les voy a compartir algunos elementos importantes que marcan también la historia de la Iglesia, los comienzos de la cristiandad. Este capítulo número 13 es extenso, tiene 52 versículos. Un capítulo muy bello porque nos relata la misión de Pablo y Bernabé en Antioquía de Siria. Bueno, vale la pena decir que había varias Antioquías. Fueron ciudades de colonias romanas fundadas por los descendientes de Alejandro Magno. Había uno que se llamó Antíoco, y ese Antíoco fue el que organizó esas ciudades en honor suyo. Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia quedan en la región, Antioquía de Siria queda en la zona limítrofe de Turquía con Siria, y Antioquía de Pisidia ya está más en el centro de Turquía. Ambas eran ciudades muy bonitas, muy grandes, pero tenía más extensión y más importancia por ser colonia romana la Antioquía de Siria,
Y Antioquía de Pisidia fue un centro misional de los apóstoles, especialmente de Pablo y Bernabé. Entonces, ese capítulo 13, la misión de Pablo y Bernabé, comienza en Antioquía de Siria. Y allí pues ya hay reseñados algunos líderes cristianos que seguramente habían recibido el mensaje del Evangelio de los apóstoles o habían escuchado el mensaje del Evangelio también en otras partes, y allí se organizaron, lógicamente con la dirección de el apóstol San Pablo. Y allí pues refleja el autor del libro de los Hechos, San Lucas, la universalidad del Evangelio. Bernabé, Simón, apodado el Negrito, el Negro. Oiga, a propósito, un abrazo para Gabriel Alexander, apodado el Negro. Aquí lo dice el libro de los Hechos. Posiblemente era africano. Lucio, que era de Cirene, Manaén, educado con el tetrarca Herodes, y Pablo o Saulo, que era fariseo de Tarso. Entonces, allí comienza esa obra misionera de Pablo y Bernabé, que en oración, en ayuno, esto es algo importante para nuestro conocimiento también de la gracia del Espíritu Santo en los apóstoles y en la iglesia. El Espíritu Santo fue el que dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé para una misión especial. Después de ayunar, después de orar, el Espíritu Santo los iluminó, les impusieron las manos y se fueron a una misión especial. Se fueron a la isla de Chipre, de donde era natural Bernabé, y allá pues se fueron ellos dos a anunciar el Evangelio. Y allá Pablo tuvo unas diferencias bastante marcadas con un mago que se llamaba Elimas. Y Elimas pues era un mago que conocía pues de la magia y todas esas cosas esotéricas. Y entonces pues el apóstol Pablo lo conminó y le dijo que por denigrar del Dios vivo y verdadero y por hacer cosas indebidas, a ver, las palabras fueron estas: gran embustero y embaucador, hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Uy, tremendo regaño: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, embaucador. Uy, no, tremendo. ¿Cuándo acabarás de retorcer los caminos rectos de Dios? Mira, te herirá la mano de Dios y quedarás una temporada ciego. Uy, y así fue. Y muchos, al ver aquello que sucedió, empezaron a creer en Dios. Eso sucedió en Chipre, y allí pues Pablo predicó el Evangelio. Y otra parte importante de este capítulo número 13 es en Antioquía de Pisidia, que era otra ciudad. Antioquía de Pisidia. Allí el apóstol Pablo fue invitado a la sinagoga. Dice: navegando desde Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos, se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ellos continuaron desde Perge hasta Antioquía de Pisidia y entraron un sábado en la sinagoga. Terminaron la lectura de la ley y los profetas, y los jefes de la sinagoga le mandaron a decir a ellos: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pueden decirla. Y Pablo se levantó, pidió la palabra, levantó la mano y expresó el primer discurso de Pablo, la primera predicación de Pablo en la sinagoga. ¿En donde fue? En Antioquía de Pisidia. El primer discurso de San Pablo. Y ese discurso fue muy importante porque Pablo hace un recuento histórico desde el Éxodo, los jueces, David, los profetas, hasta conectar con Jesús. Entonces Pablo hace un recuento histórico. En ese discurso anuncia Pablo la muerte y resurrección de Jesús. Anuncia el querigma. Esto es importante para los catequistas. Y la tercera parte del discurso ya es
el núcleo de la teología paulina. Aquí Pablo hace una homilía, una enseñanza doctrinal y dogmática muy importante. Dice el apóstol: en él es justificado todo aquel que cree, de todas las cosas de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Y aquí este es un ataque directo a la idea de que la ley de Moisés es suficiente para la salvación. Aquí expone Pablo la teoría, la tesis, la doctrina revelada de la justificación en Jesús. Todo el que cree en Jesús, de todas las cosas de que por la ley de Moisés no pueden ser justificados, por creer en Cristo Jesús y por pasar por el bautismo, sí. Entonces ese discurso marcó una controversia con los poderosos de Antioquía de Pisidia y se unieron con un montón de señoras pudientes y los sacaron de la comunidad, los expulsaron. Y Pablo entonces, expulsado con Bernabé, se sacudieron los pies y dijeron: bueno, nosotros nos vamos de ahora en adelante a predicarle a los gentiles. Ya no nos vamos a ponernos a perder tiempo con ustedes que no entienden, no quieren comprender. Nos vamos a dedicar a los gentiles. Y desde este capítulo ya no se llama Saulo, sino Pablo, el apóstol Pablo, para que su nombre y su identificación llegue más profundamente a el pueblo gentil, a los gentiles. A mí me gusta mucho, créanme, todo este recorrido que estamos haciendo del libro de los Hechos de los Apóstoles, leyendo esto, leyendo pues libros de teología de San Pablo y las notas de pie de página de la Biblia de Jerusalén y leyendo otros estudios, pues les obsequio todos los días un minucioso, bueno, no digo minucioso, no, porque aquí tendría que hacer un análisis exegético, hermenéutico del texto bíblico, y pues no me da para tanto, empezando que no tengo todo ese conocimiento, pero unos elementos importantes, no minuciosos, sí un poco generales, que nos sirven de enseñanza para acercarnos con amor al texto bíblico del libro de los Hechos. Bueno, y después de este capítulo 13 de los Hechos, vamos a contemplar la palabra de Dios para el día de hoy. Estamos en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué tal si tomamos el capítulo 16? En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sancte Abraham, ora pro nobis. Sancte Moises, ora pro nobis. Sancte Elia, ora pro nobis. Sancte Ioannes Baptista,
Bueno, queridos amigos, continuamos con esta apasionante aventura del libro de los Hechos de los Apóstoles en este tiempo pascual. Y en el capítulo 16, versículos del 11 al 15, realizamos la continuación de los relatos de Lucas en el libro de los Hechos. El sábado escuchamos cómo el Espíritu Santo, en una visión, en un sueño, le dice a Pablo, con la figura de un macedonio, un hombre macedonio, natural de esa región, en límites de Europa con Asia. Un señor, un hombre natural de Macedonia, en sueños le dice a Pablo, ven por favor a Macedonia y ayúdanos. Uy, qué bello esto. El Evangelio es una gran ayuda, la predicación del Evangelio es una gran bendición. Ayúdanos, dice aquel macedonio. Y Pablo, lleno de valentía, de iniciativa, arrancó para Macedonia y allí, en una ciudad que pertenece a Macedonia llamada Filipos, el apóstol Pablo se puso a predicar. Filipos era una colonia romana capital del distrito de Macedonia. Pero antes Pablo se fue de donde estaba, se fue para Troas, rumbo a Samotracia. Salieron luego para Neápolis y llegaron a Filipos. Y allí se detuvieron unos días. Y el sábado salieron de la ciudad y fueron por la orilla del río a un sitio donde se reunían para orar. Y allí en oración, en predicación, las mujeres fueron las que aceptaron la predicación de Pablo, y una señora llamada Lidia, una mujer que se llamaba Lidia, aceptó el Evangelio, y ella fue la que le abrió las puertas de la casa a Pablo y a Bernabé, y se quedó allí en la casa de ella con su familia unos cuantos días. A ver, unos cuantos días, miro aquí la Biblia. Bueno, el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó ella con toda su familia. Primero pasaron por el bautismo, detalle que no se puede pasar por alto. Y dijo ella, si estáis convencidos de que creo en el Señor, vengan a mi casa. Y les invitó y ellos aceptaron. Y allí, gracias a esa mujer, el Evangelio llegó por primera vez a Europa. Por Macedonia, por Filipos, gracias a esa mujer llamada Lidia, gracias a que Pablo le anunció el Evangelio y aceptaron al Señor en el bautismo, y ella, llena del amor de Dios, facilitó la estadía de Pablo en su casa con Bernabé. Se quedaron un tiempo y allí Pablo predicó el Evangelio en Filipos, gracias a esa buena mujer llamada Lidia. ¡Qué bendición! Gracias a una mujer llegó el Evangelio a Europa. Gracias a una mujer llegó la salvación al mundo entero. María Santísima, de su vientre purísimo, nos regala a Jesús. Una mujer, María Magdalena, predicó a Cristo resucitado a los apóstoles. Las mujeres sí que son absolutamente necesarias e imprescindibles en la iglesia para comunicar la fe, para poner todo tan bello, tan armónico, tan organizado. Dios le ha dado a la mujer la gracia de transmitir el Evangelio con su belleza, con su sensibilidad, con su amor. Gracias por la mujer, gracias por las madres. En este contexto del Día de la Madre que estamos, que el Señor bendiga y santifique a todas las mujeres. Y a esta Lidia le debemos que el Evangelio haya entrado a Europa por allí, que haya llegado a muchos lugares, que haya llegado el Evangelio a Roma, que haya llegado el Evangelio también a España y de España a nuestra tierra. Gracias, Lidia. Gracias por la hospitalidad al apóstol Pablo. Gracias por ese detalle de generosidad. Bendiciones para todos.
Meditemos esto y agradezcámosle a Dios por la belleza de ser católicos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz lunes absolutamente para todos.